nosotros se encuentra Juan Gutiérrez y Carlos Zúñiga. Bienvenidos. Muchas gracias, es un gusto estar acá. ¿Por qué el Partido Avanzada Nacional? Porque hace 3 años decidí entrar a participar en política, como decía Carlos, ya frustrado de ver cómo Guatemala va de pobreza a miseria y de miseria a hambre extremo. Ya somos el 4º país más desnutrido en el mundo y eso es intolerable, sobre todo considerando la riqueza de este país. Aquí no somos Finlandia, que está congelado todo el año, ni somos un desierto como Israel, por ejemplo, pero vivimos en una situación crítica. Y es causado no a los guatemaltecos, sino a quienes nos han gobernado por años de años. Si vemos los últimos gobiernos, todos han sido la misma cosa, de una tendencia o de otra, políticamente hablando, pero todos han llegado al mismo resultado: corrupción, incapacidad y falta de desarrollo y progreso para Guatemala, y la violencia cada vez peor. ¿No es el mismo PAN entonces que el que tuvo Álvaro Arzú y Óscar Berger? ¿O cómo lo calificaría usted? Yo creo que es el mismo partido, porque obviamente, legalmente hablando, pero ha evolucionado considerablemente. No es definitivamente el mismo partido, por decirlo así. Somos muchas personas distintas. No nos distanciamos totalmente, sí, seguimos siendo el Partido Avanzada Nacional, seguimos pensando en el tema de hacer obra y construir infraestructura para el desarrollo de todo ese tipo de cosas, lo positivo que tenía el PAN. Lo que sí es, nos hemos separado dramáticamente de lo que fue en los últimos años. Usted inició digamos, una carrera política a través del partido Casa. Por ahí se iba a postular para candidato a presidente, pero ¿por qué decidió dejar este movimiento, este partido, e incorporarse con Juan Gutiérrez al PAN? Bueno, la verdad es que cuando nos reunimos, yo me reuní representando al partido Casa con Juan, y la idea era hacer una coalición Casa-PAN, pero el secretario general de Casa y algunos miembros del comité ejecutivo no estuvieron de acuerdo en hacerlo. La intención mía era empezar un movimiento de unificar fuerzas de gente con el mismo pensamiento, y la verdad que la ambición personal no es ser presidente o ser lo que sea, lo que es contribuir con el país, y en esa medida creo que todos tenemos que ceder un poco. Yo me vi a Juan como un hombre con mucha capacidad, con quien podía trabajar para cambiar el país, y desafortunadamente por intereses políticos y porque cada quien también tiene sus compromisos con sus alcaldes y su estructura, pues Casa no quiso hacer la coalición. Antes de tratar cada uno de estos puntos que tiene su plan de gobierno, quisiera saber cómo lo trabajaron y cómo llegaron a que esto es lo que necesita Guatemala. Bueno, este proceso se hizo con la colaboración de varias personas dentro de nuestra organización política, y nosotros mismos participamos muy intensamente, porque ese es el corazón de lo que estamos proponiendo. Teníamos personas con especialidades en diferentes áreas que nos apoyaron bastante. Lo más difícil no fue tanto crear el programa, sino cómo comprimirlo en una manera en la que sea fácil de entender, sea lo más preciso posible a lo que se va a hacer, y que no sea demasiado largo, porque si no es difícil que la gente, pues los votantes lo puedan comprender. Y lo que queríamos era hacer una propuesta muy simple y muy bien presentada sobre lo que vamos a hacer para cambiar a Guatemala. Su propaganda va principalmente enfocada a esto: Gutiérrez es empleo, Zúñiga es empleo también. Cuéntenos, ¿cómo van a hacer que Guatemala sea empleo? Bueno, primero que nada tenemos que entender los problemas de Guatemala. O sea, cuando uno empieza a hacer un plan hay que empezar por entender qué es lo que tiene que resolver. Cuando se pregunta a los guatemaltecos cuál es el problema de Guatemala, todos decimos la violencia, la inseguridad, la falta de justicia. Pero cuando le preguntamos al guatemalteco o a la guatemalteca en persona cuál es el problema personal o de su familia, resulta ser siempre la economía. Es la falta de empleo, es la falta de oportunidad, el alto costo de la vida, la pobreza en general. ¿Y cómo se hace? Se hace de una forma muy sencilla. El gobierno no es el empleador, el gobierno es el que debe crear las condiciones para que haya desarrollo. ¿Y cómo lo debe hacer? Lo debe hacer generando todas las políticas necesarias para que haya microcrédito para la pequeña y mediana empresa, porque es el apoyo a los micro, pequeños y medianos empresas, las MIPYMES. Ellos son realmente el corazón de la economía. Las empresas grandes son importantes, pero ellos lo que necesitan es que no se les creen estorbos, ni impedimentos, ni obstáculos innecesarios, ni regulaciones que les impidan progresar. Siempre tiene que haber algún tipo de regulaciones porque hay que proteger el bien común.
pero ellos no necesitan apoyo del Estado. El apoyo del Estado debe ir totalmente enfocado a la micro, pequeña y mediana empresa. Así es como se han desarrollado otros países, Estados Unidos, Europa. No hay un país desarrollado que no tenga políticas de desarrollo a nivel de MIPYMES. No estamos pensando que el Estado va a dar los microcréditos, pero sí va a abrir el mercado financiero, como bien dijo Juan, para que haya competencia y para que la gente tenga acceso a crédito sin necesidad de tener una garantía hipotecaria o sin necesidad de tener dinero, porque aquí el que tiene dinero es el que recibe el crédito de los bancos. Y además pagando tasas que no, ¿cómo puede uno? A mí me tocó pagar tasas del 32, 33% y casi literalmente imposible sobrevivir. Ahogan mucho al pequeño empresario. Y cuando logran acceso a crédito es casi leonino. Entonces, solo con que cambiemos eso, por ejemplo, si yo hubiera tenido condiciones distintas cuando empecé, tendría tal vez 1.500 empleados y no 150, porque hubiese empezado con más fortaleza. Entonces, con esa experiencia y hablando del plan de gobierno, ¿qué somos Juan y Carlos? Somos buenos administradores, gente que sabe administrar recursos. Nuestros agricultores son buenos agricultores, pero necesitan acceso a nueva tecnología, a semillas mejoradas, a mejores insumos, a mercados, que eso es una especialidad que tiene Juan, buscar mercados, pero también tenemos que lograr la asociatividad de las personas, la capacidad de tener centros de acopio adecuados, con capacidad de refrigeración, para cumplir con las reglas de higiene internacional, para poder cumplir con las capacidades de exportación, en fin, sistemas de riego, acceso a crédito, todo eso hablando desde el punto de vista agrícola, pero nuestro proyecto de desarrollo rural está enfocado realmente a las ventajas competitivas y comparativas de las diferentes regiones del país. Estadísticas hay por todos lados que nos demuestran exactamente la corrupción de Guatemala. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud detectó en un estudio que hicieron que el gobierno de Guatemala sobrepaga los medicamentos que compra en un 600%. Eso es un ejemplo. Un kilómetro de carretera en Guatemala cuesta 7 veces más que un kilómetro de carretera equivalente en condiciones similares en Perú. Entonces, no necesitamos hablar de un pacto fiscal o debemos subir impuestos, no, o crear un impuesto para subir. No es necesario nada de eso. Lo único que tenemos que hacer es cobrar los impuestos que existen hoy día. Y tenemos que parar el contrabando y luego administrarlos bien, dejar de sobrepagar, dejar de tener plazas fantasmas. Tenemos un plan concreto de 16 puntos, que no vamos a entrar ahora muy largo, pero entre ellos está, por ejemplo, no solo el fortalecimiento de las auditorías por parte de la Contraloría y demás. Hay otros puntos muy importantes. Tenemos que dejar de usar ONGs para la contratación de construcciones, por ejemplo. No podemos hablar ni siquiera del 10% de nuestro plan de gobierno, porque es demasiado lo que hay que hacer en este país, pero nosotros tenemos clara la misión. Nosotros queremos un cambio a Guatemala. No somos parte de la clase política, ni lo hemos sido. Queremos cambiar a Guatemala. Y yo les pido a todos los guatemaltecos, cuando vayamos a votar este año, pensemos bien nuestro voto. No votemos por el que le toca o por el que nos dio un regalito o algo. Votemos por aquellos que de veras nos ven a los ojos y nos dicen la verdad.